¿Qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros podemos decir primeramente acerca de la Biblia? Pero me voy a enfocar del Nuevo Testamento, porque como digo, Diana ya habló de esto. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos? Es la gran pregunta que a veces surge cuando hablamos de la veracidad del Nuevo Testamento. Es cómo sabemos que provienen de testigos oculares. ¿Cómo hacemos nosotros para saber eso? Porque es que ya Juan anteriormente nos estuvo hablando de la etapa de la traducción, nos estuvo hablando acerca de la etapa de los testigos, ¿cierto? Y en esta etapa de los testigos mencionó algo sumamente importante, y es que la Biblia o el Nuevo Testamento, aquí en particularmente hablando del Nuevo Testamento, no proviene de testimonios de segunda mano. Y esto es una de las primeras cosas que yo les quiero hablar. Y es que lo que nosotros encontramos en los evangelios, lo que nosotros encontramos en el Injil, no proviene de testimonios de segunda mano, sino que provienen de testigos oculares. ¿Cómo sabemos que provienen de testigos oculares? Como primer punto tenemos la precisión de los lugares geográficos conocidos de primera mano. Los evangelios contienen información concreta sobre los pueblos más pequeños. Muy poco probable esta información la podría tener una persona que no fuera un testigo directo de estos hechos. Como segundo punto, también hablamos de las distancias, de la topografía, de la cercanía al agua, el tiempo de los viajes y demás información que de hecho concuerda con lo que nosotros encontramos en la arqueología. Y permítanme, me detengo aquí un momento. Y es que cuando nosotros hablamos de un libro que reclama ser histórico, por ejemplo, yo aquí tengo La vida de los 12 Césares, tengo La historia de los judíos de Paul Johnson, tengo los 9 libros de la historia de Herodoto, tengo una enciclopedia de Antiguo Egipto, tengo el libro de los mártires de Fox, tengo, bueno, muchos libros sobre historia y seguramente cada uno de ustedes puede tener una enciclopedia académica o una enciclopedia histórica, ¿cierto? Pero entonces, la pregunta, la pregunta que nosotros tenemos es, eh, ¿cómo creer si estos libros que reclaman ser históricos verdaderamente son históricos? Entonces nosotros encontramos algunos criterios que se aplican a estos libros. Algunos criterios ya los vimos con Diana, como por ejemplo el criterio de bibliográfico, por ejemplo. Pero entonces aquí quiero hablar de algo que es mi especialidad o algo a lo que yo he dedicado mucha parte de mi estudio, y son al primero lo que conocemos nosotros con el criterio de la coherencia. Y este criterio de la coherencia quiere decir que lo que es narrado dentro de este libro que reclama ser histórico debe encajar perfectamente con otros elementos históricos. Entonces, si el Nuevo Testamento me habla de un tal Poncio Pilato, entonces no solamente debe ser mencionado Poncio Pilato en fuentes extrabíblicas, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como el criterio de la atestación múltiple, es decir, eh, eh, entre más fuentes tengamos acerca de un hecho o un personaje, pues mucho mejor. O el criterio del rechazo, es decir, que nadie en la época debió haber rechazado el evento en específico o que este personaje haya existido, Poncio Pilato, para citar un ejemplo. Entonces llego al criterio de la coherencia, porque ya veo que históricamente sí está respaldado Poncio Pilato, pero voy a la arqueología. Realmente la arqueología me puede brindar evidencia, pruebas acerca de que Poncio Pilato existió, y entonces encontramos que sí, encontramos el anillo de Poncio Pilato, encontramos una inscripción de Poncio Pilato, encontramos monedas acuñadas bajo la prefectura de Poncio Pilato. De Caifás, entonces del sumo sacerdote, ¿tengo evidencia arqueológica? Claro que sí, tengo un osario donde está el nombre de la nieta de Caifás, de Herodes, de los Césares, de Sergio Paulo, de otros gobernadores, tengo evidencia arqueológica. Y entonces aquí es donde vemos que el Nuevo Testamento concuerda perfectamente con lo que dicen las otras fuentes, ¿cierto? Criterio de la atestación múltiple,
otras fuentes extrabíblicas, y concuerda perfectamente también con otros elementos históricos comprobados desde la arqueología, es decir, el criterio de la coherencia. Seguimos acá, otro punto que tenemos, y es que los relatos bíblicos tienen un perfil histórico y geográfico. En cuanto a este punto en particular, es bueno hacer un comparativo con otros libros extrabíblicos, como libros, lo que son los libros canónicos versus los evangelios apócrifos, aquellos libros que no entraron dentro del canon. Y aquí encontramos que los evangelios canónicos, que datan del siglo I al siglo II, su fecha de escritura, y de hecho las copias tempranas de las que nosotros disponemos, como por ejemplo los manuscritos que ven ustedes aquí atrás, el papiro 52, el John Rylands, del que les estuvo hablando Diana, o el papiro 46, que es una de las cartas del apóstol Pablo a los romanos y los corintios. Por supuesto, estas son réplicas, estas son copias de las copias de las copias, ¿sí? No son los originales. Datan del siglo I y siglo II de nuestra era. Y estos evangelios canónicos me nombran 24 lugares. 24 lugares, que puedo comprobarlo desde otras fuentes, como también desde la arqueología y la geografía. Es decir, que si me habla de Cana de Galilea, yo encuentro, si viajo yo a Medio Oriente, voy a encontrar un lugar llamado Cana de Galilea. El Evangelio de Felipe, que data del siglo III, me menciona solo dos lugares, Jerusalén y Nazaret. El Evangelio de Pedro, que me data de finales del siglo II, me habla solo de un solo lugar, y este es Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Corán? ¿Qué es lo que me habla a mí el Corán? Y es que el Corán, que data de finales del siglo VII, ya lo vimos en la anterior charla que yo les di, me menciona solamente 9 lugares. Y todos estos 9 lugares son fuera de Palestina. Entonces, esta es una evidencia crucial de que lo que yo encuentro en los evangelios, lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento, no está basado en testimonios de segunda mano, sino que está basado en testimonios de testigos oculares. Esta es una fuerte evidencia. ¿Qué dice Andy Bannister? Que tiene un doctorado en estudios islámicos, fue profesor mío hace años en RCIM, y él dijo lo siguiente: los escritores de los evangelios se preocupan de transmitir la historia y los detalles de los testigos oculares. El Corán, sea lo que sea, no es un relato histórico. Y esto es algo sumamente importante, ¿sí? Y es que el Corán es un libro religioso, no es un libro histórico. Entonces ahora ustedes dirán, pero lo mismo se podría decir de la Biblia. Si nosotros recordamos, nosotros en la Biblia, que es este solo volumen, está compuesto por 66 libros. Y estos 66 libros tienen sus géneros literarios. Entonces encontramos los libros poéticos y sapiensales, como son los Salmos, como son Proverbios, Eclesiastés, como lo son Cantar de los Cantares, que son libros poéticos y sapiensales, ¿cierto? Pero también tenemos unos libros proféticos y también tenemos unos libros históricos. Y dentro de esos libros históricos, como lo son Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, por ejemplo, ahí encaja los evangelios dentro de este conjunto de libros históricos. Así que sí, los evangelios, aunque tienen verdades teológicas y reflexiones teológicas, y aunque desde luego también es un libro religioso, nosotros no podemos quitarle el peso que tiene el Nuevo Testamento, el peso histórico que tiene el Nuevo Testamento. De hecho, los evangelios, por muchos eruditos, son reconocidos como bibliografías del Imperio Romano del primer siglo. Porque ahí te está contando toda la historia, te está dando una introducción, te está mostrando cuál es el panorama del Imperio Romano del primer siglo. Aquí te habla de las primeras persecuciones, aquí te habla de los emperadores, y por qué no también de Israel. Te está hablando de cómo era Israel en el primer siglo. Bien,
Entonces, sigamos acá. En cuanto a la veracidad del Nuevo Testamento, entonces nosotros vamos a ver lo que son las copias. Esto lo vieron con Diana en cuanto a este criterio bibliográfico. Entonces nosotros encontramos que para el año 1900 teníamos 9 papiros. Para el año 1912 contábamos de 14. Para 1963 contábamos de 76. Para 1989, un año después de que yo naciera, teníamos 96 papiros. Hacia el 2008 teníamos 124 papiros. Hacia el 2019 teníamos 140 y para el 2021 tenemos 5.800 papiros, ya sean completos o fragmentarios, que te ayudan a reconstruir lo que fueron, lo que les estoy hablando de lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, aparte de estos 5.800 manuscritos en griego, estoy hablando de griego nada más, del Nuevo Testamento, también contamos con 10.000 manuscritos más en latín. Encontramos 9.300 manuscritos más en siriaco, eslavo, gótico, etíope, copto y armenio, que cuando se comparan entre sí, todos estos manuscritos, ninguno se contradice, no encontramos una diferencia en cuanto al contexto. En cuanto al lenguaje, claro, porque obviamente una cosa es hablar español y otra cosa es hablar latín, otra cosa es hablar siriaco, otra cosa es hablar gótico, otra cosa es hablar copto. Entonces, obviamente encontramos diferentes formas lingüísticas, ustedes, vosotros, por ejemplo. Pero ahora, ¿hay alguna diferencia entre que tú digas vosotros y yo diga ustedes? Si yo digo vosotros vais por pan a la tienda, pero encuentro a alguien en América Latina que dice ustedes van a la tienda por pan, ¿hay alguna diferencia? ¿Altera el contexto? ¿El mensaje? Desde luego que no. Bien, sigamos aquí. Entonces aquí tenemos un cuadro bastante informativo sobre la veracidad del Nuevo Testamento. Entonces nosotros, si ustedes van a un aula y le dicen a un profesor de filosofía en una universidad y le dicen, oye, Platón nunca existió. Oye, ¿sabes algo? César jamás existió. Tácito nunca existió. Demóstenes nunca existió. Seguramente vas a hacer el ridículo porque él te va a decir, ¿cómo que no? Tenemos fuentes tempranas. Ah, sí, muéstramelas. Claro que sí. Entonces de Platón tenemos de la copia, él vivió entre el 427 y el 347 antes de Cristo. Y la copia más temprana data del 900 después de Cristo, muchísimo tiempo, es decir, son 1200 años de diferencia. ¿Y cuántos manuscritos tenemos? Tenemos 7. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie niega la historicidad de Platón. Pero muchos niegan la historicidad de Jesús, sus historias, su bibliografía, es decir, su vida, muerte y resurrección. Muchos dudan de eso, aun cuando el Nuevo Testamento proporciona mucha más evidencia. Estoy hablando que la fecha en que fueron escritos los manuscritos datan del 50 al 100 después de Cristo. El manuscrito más temprano es el P52, que está guardado en la biblioteca Rylands, John Rylands, y data del 125. Estos son menos de 100 años de diferencia. ¿Y cuántas copias tenemos? 5.600. Es decir, que son aproximadamente unas 5.593 copias más que las que tiene Platón. Sin embargo, muchos escépticos se atreven, o en el caso de los musulmanes, se atreven a decir que los evangelios o que el Nuevo Testamento fue corrompido, pero el Corán no. Tienen que confiar en el Corán. Pero ya vamos al Corán. Esto es solamente una información que ustedes deben tener en sus cabezas a la hora de aplicar los mismos criterios que le estamos aplicando nosotros al Nuevo Testamento, ahora aplicárselos también al Corán.
¿Qué es lo que dice Gary Habermas? Gary Habermas es un historiador y filósofo de la religión. Él dice lo siguiente: lo que generalmente se entiende es que el Nuevo Testamento tiene mucha más evidencia manuscrita de un periodo mucho más temprano que otras obras clásicas, ¿sí? Y como obra clásica podemos ahí incluir el Corán. Hay poco menos de 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento con copias de la mayoría del Nuevo Testamento datan aproximadamente de 100 años después de su escritura. Las fuentes clásicas casi siempre tienen menos de 20 copias, cada una, y generalmente datan del 700 a 1400 años después de la composición del trabajo. En este sentido, los clásicos no están tan atestiguados. Si bien esto no garantiza la veracidad, significa que es mucho más fácil reconstruir el texto del Nuevo Testamento. En cuanto al género, los evangelios generalmente se toman hoy como ejemplos de biografías romanas. Esto es lo que dice este erudito Gary Habermas, que lo pueden buscar su información en varios lugares. Ahora, algunos me preguntaban el primer día acerca de los manuscritos del Corán. Muchos me preguntaban, bueno, y acerca de los manuscritos del Corán, ¿qué podemos decir? Bueno, ya tenemos mucha información en varios libros acerca del Nuevo Testamento, pero aquí lo que nos interesa saber es qué información tenemos nosotros acerca del Corán. Entonces, aquí les voy a hablar un poco acerca del tema. Y es que el manuscrito más antiguo que podemos llegar a tener del Corán es el manuscrito conocido como el palimpsesto de Saná, que es el que tenemos aquí en pantalla. Obviamente, cuando nosotros vamos a compararlo con el manuscrito más temprano de la Biblia, nosotros podemos llegar a decir, uy, no, pero es que el manuscrito, el palimpsesto del Saná, está mucho, podría estar incluso un poco más cerca acerca de lo que dijo Mahoma, ¿cierto? Entonces, incluso este manuscrito data incluso de unos años antes de la muerte del profeta. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Entonces muchos eruditos musulmanes cuando te dicen, miren, les doy una evidencia de que el Corán es más digno de confianza que el Nuevo Testamento, y es que el manuscrito de Saná, te menciona el manuscrito de Saná, data incluso de la época en el que el profeta todavía estaba vivo. La época en la que los testigos de Jehová, perdón, en la que los testigos oculares aún estaban vivos. Y generalmente te cierran el tema y tú aparentemente quedas desarmado, ¿cierto? ¿Qué podemos nosotros responder en cuanto a eso? Pues bien, nosotros tenemos que estudiar el manuscrito. Este manuscrito que ustedes ven en pantalla está escrito en árabe ejazi, es decir, del árabe de la región del Hejaz. Está escrito en pergamino. El lugar y fecha de descubrimiento fue en Yemen, en la gran mezquita de Saná, de ahí su nombre en 1972. Pero aquí hay algo curioso que ustedes ven en pantalla y es algo que dice contenido scriptio inferior, es decir, escritura inferior. Y dice Corán pregundo. Creo que me desconecté por un momento. No lo sé, por favor díganme si estoy bien. Listo. Es que me salió aquí un LED, un aviso de que se había desconectado la plataforma. ¿Todos me escuchan bien? Ah, ok, dice, sí, que fue un instante. Listo, perfecto. Muchas gracias. Acá mi esposa me está diciendo que todo bien. Mm, gracias a todos. Bueno, sigo. Entonces, vemos. Ah, sí, que fue unos segundos, dice Nehemías. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué dice contenido inferior, escritura inferior, Corán preutmánico, y luego dice escrito superior, Corán utmánico? ¿Qué es esto? Pues bueno, nosotros vimos en la primera charla que hay varios procesos de redacción del Corán, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que Abu Bakr manda a escribir el primer Corán, ¿cierto?
Abu Bakr manda a escribir el primer Corán, llama al secretario, al escriba personal de Mahoma y manda que escriban este primer Corán, precisamente por el temor que tenía el califa de que todas las personas que tenían esa revelación en la cabeza, que se lo habían aprendido en la memoria, se estaban muriendo, se nos están muriendo los que se aprendieron el Corán. Entonces, rápido, hagamos esto. Entonces, él comienza, entonces Abu Bakr lanza la primera edición del Corán, por así decirlo. Entonces, luego Abu Bakr muere, entonces luego llega Uthman. ¿Y qué sucede con Uthman? Entonces Uthman le llega la noticia de que por allá en Sham y también en otros lugares están recitando de manera incorrecta el Corán, es decir, se está corrompiendo el Corán, se está adulterando el Corán. Entonces él manda a traer todos los manuscritos, y entonces él arbitrariamente comienza a seleccionar cuáles manuscritos van y no irían en el Corán, y comienza a quemarlos, comienza a botarlos al río. ¿Recuerdan la historia que les conté? Bien, entonces muchos de esos manuscritos, de hecho, eran manuscritos del primer Corán, del Corán de Abu Bakr. Entonces, les doy aquí como un pequeño panorama, un pequeño recorderis de lo que vimos nosotros en esa primera charla. Entonces hay unas consideraciones que debemos nosotros tener en cuenta en este palincesto de Saná. Ya les voy a decir qué es un palincesto y por qué se llama palincesto. El erudito saudita Saud al-Sarhan ha expresado dudas sobre la edad de los manuscritos, sobre la edad de estos fragmentos, ya que contienen puntos y separadores de capítulos que se cree que se originaron más tarde. ¿Recuerdan este erudito musulmán que yo les mencionaba en la primera charla que decía ni un solo punto diacrítico ha sido alterado, ha sido adulterado? ¿Recuerdan? Pues aquí vemos claramente en el manuscrito más temprano del Corán que contradice lo que este erudito está enseñando. Como segundo punto dice, cuando estudiamos el palincesto de Saná, dice que las suras del texto inferior no siguen un orden canónico y tienen muchas palabras, escuchen esto, muchas palabras y frases adicionales. Como tercer punto, la profesora Asma Hilali ha propuesto que tanto el texto superior como el inferior muestra características de ser ejercicios en el aula de escritura coránica. Entonces también nos enseña esto este manuscrito, en cuyo caso era de esperar raspado y reutilización. Y aquí es donde les explico qué es un palincesto. Entonces un palincesto es un manuscrito que ha sido reutilizado. ¿Por qué? Por fines económicos. Entonces yo escribí algo en este manuscrito que ven ustedes acá. Entonces yo escribí algo acá en este manuscrito, ¿verdad? Pero después algo pasó, le quiero hacer una corrección, bueno, en fin. Entonces yo lo que hago es que lo raspo y encima escribo algo, comienzo la nueva escritura. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la profesora Hilali? Y es que era de esperarse el raspado y la reutilización en el aula de escritura coránica, porque eso era lo que se hacía. Alternativamente, y escuchen esto, la estandarización del texto coránico alrededor del año 650 por Uthman, la historia que les conté, puede haber llevado a que un texto inferior, no estándar, se vuelva obsoleto. Entonces, esto que ustedes ven aquí en pantalla, este manuscrito que ustedes ven aquí en pantalla, este manuscrito tiene un Corán, el primer Corán, la primera versión del Corán en la parte inferior. Luego, cuando se posesiona Uthman, este manuscrito, los escribas, quien lo haya escrito, lo raspa porque ya hay un edicto del califa de que este Corán preutmánico, esta escritura preutmánica está obsoleta, y entonces proceden a rasparlo y a escribir el nuevo Corán, el Corán de Uthman.
Esto es lo que sucede aquí con este manuscrito que ustedes ven aquí en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que dice la profesora Hilali? Y es que alternativamente la estandarización del texto coránico alrededor del 650 por Uthman pudo haber llevado a que un texto inferior no es. Me volvió a salir el letrero de que me había desconectado por un minuto, pero ya como que volvió a conectarse. Perdónenme, pero algo, no sé, tengo aquí como un problema técnico, no sé si debe ser problemas de conexión. Así que estén orando mucho por mí. Bueno, ¿qué más podemos decir nosotros de este palincesto de Saná? ¿Cuáles otras consideraciones? Y es que en algunos lugares de este manuscrito, las lecturas individuales en el texto inferior parecen haber sido corregidas en una mano separada para ajustarse mejor a las lecturas correspondientes en el Corán estándar. Sin embargo, este manuscrito también presenta diferencias con el Corán estándar actual. Entonces, no solamente lo que encontramos en este manuscrito es que no solamente el escrito superior, la escritura superior, difiere de la inferior. O sea, no solamente el Corán utmánico difiere del Corán preutmánico, sino que el utmánico también difiere del Corán estándar actual. ¿Ven? Y esas diferencias no son en puntos y comas, como las que podemos encontrar nosotros en la Biblia, sino que estas diferencias son en cuanto a texto y contexto. De eso es lo que estamos hablando y que es sumamente serio. El segundo punto, el siguiente punto. El texto superior incluía anteriormente separadores de versículos. El texto superior incluía anteriormente separadores de versículos individuales. Algunos contemporáneos al texto, otros insertados más tarde. El erudito alemán Gerd R. Point notó ordenaciones de versos poco convencionales, variaciones textuales y estilos raros de ortografía. Es decir, no solamente la ortografía, que podemos encontrarlo, esas diferencias en la Biblia, sino que también variaciones textuales. Según los eruditos François de Roche y Christian Robin, en la actualidad existen entre 1500 y 2000 hojas coránicas, datables en torno a un siglo después de la Égira. Sigamos aquí. Ahora, aparte de esas diferencias, bueno, bueno, todos me están escuchando bien, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, aparte de las diferencias, de esas inconsistencias que nosotros encontramos en el manuscrito más temprano y que no encontramos, permítanme decirlo, no encontramos con el manuscrito más temprano de los evangelios o de las cartas o de las epístolas. No, la diferencia es bastante grande. Que esas diferencias que encuentro yo en el manuscrito más temprano del Corán no las encuentro en el manuscrito más temprano de la Biblia. Y aún así los musulmanes se atreven a decir que nuestra Biblia fue corrompida y que fue adulterada. Son preguntas para reflexionar. Además de esto, encontramos nosotros unas inconsistencias históricas, como por ejemplo la Meca, uno de los lugares sagrados del Islam. La palabra Meca aparece una sola vez en el Corán, en el Sura, es decir, capítulo 3, aleya 96, es decir, versículo 96. Pero, ¿saben qué es lo particular? Que hay ausencia de la Meca en los mapas antiguos. Aparece después del año 900 después de Cristo. Y las referencias que se encuentran en el Corán y en la tradición islámica no coinciden con la descripción del lugar donde actualmente conocemos como la Meca. No se han encontrado tampoco restos arqueológicos en la Meca previos al siglo VIII.
Mahoma, siglo séptimo. Bien, es decir, un siglo, es decir, 100 años. Después es que encontramos restos arqueológicos de la Meca, cuando supuestamente ese lugar estaba activo durante la vida y muerte de Mahoma. Y esa inconsistencia histórica no la, o geográfica no la encuentro yo con el Nuevo Testamento. Si aquí me dice aquí está Nazaret, yo voy y encuentro unas ruinas de una casa y unas tumbas que datan del primer siglo en el lugar donde la Biblia dice que está Nazaret. Si me dicen aquí está el Herodión, encuentro el Herodión. Si aquí está el mar de Galilea, encuentro el mar de Galilea. Que aquí estaba el templo, aquí encuentro las ruinas del templo que datan de aquella época. Pero no pasa lo mismo con el Corán. Entonces encuentro una inconsistencia, acá le puse inconsistencia histórica, pero en realidad también es geográfica. Seguimos con la Meca. El historiador griego del siglo I antes de Cristo, recuerden criterio del rechazo y criterio de la coherencia, y criterio de la atestación múltiple, es decir, vamos a ver qué otras fuentes me hablan acerca de la Meca, que es mencionada una sola vez en el Corán, pero muchas veces en el Hadís, qué otra fuente extracoránica, por así decirlo, encuentro, y veo que el historiador griego del siglo I, Diodorus Siculus, escribe sobre Arabia en su obra muy famosa, que es la Biblioteca Histórica, así se llama, describiendo un santuario sagrado, y se ha erigido allí un templo que es muy santo y muy venerado por todos los árabes. Se ha afirmado entonces que esto podría ser una referencia a la Cava en la Meca. Sin embargo, la ubicación geográfica que describe Diodoro se encuentra en el noroeste de Arabia, alrededor del área de Leuque Come. ¡Ay! ¿Qué es Leuque Come? Es Petra. Y dentro del antiguo reino nabateo y la provincia romana de la Arabia Petreae. Ahora, los nabateos fueron los que construyeron esta ciudad que es magnífica. Si tienen ustedes la oportunidad de ir o si tienen Disney Plus en National Geographic, hay un documental sobre Petra. Es maravilloso, ¿sí? Entonces, este lugar fue construido por los nabateos. Pero qué curioso que este lugar que describe Diodorus no se encuentre en donde se encuentra la Meca actualmente. Incoherencia histórica y geográfica. Por otro lado, la primera referencia directa a la Meca en la literatura externa ocurre en el 741 en la crónica árabe-bizantina, pero también hay algo curioso. El autor la ubica en Mesopotamia en lugar que Lejás. Es decir, que tengo yo la Meca aquí, pero históricamente los autores me la mandan para allá, otro autor me la manda para allá y la evidencia arqueológica me la manda para acá, en diferentes lugares y en diferentes épocas. Inconsistencia histórica, inconsistencia geográfica. Al principio, Mahoma, ordenó que la oración se realizara en la misma dirección de los judíos, en dirección a Jerusalén. Es decir, que los primeros musulmanes oraban hacia Jerusalén. Es una oración, una orientación conocida, lo pueden ustedes buscar en internet, lo pueden buscar en todo lugar o preguntarle a un musulmán y verán que no me estoy equivocando, que es conocido como el Al-Qibla al-Kadima. Pero cuando los judíos se negaron a aceptar a Mahoma como profeta y su mensaje, entonces Mahoma sustituye a Jerusalén por la Cava de la Meca. Y ahí tenemos la evidencia coránica, Corán 242 al 143 y el 149 al 150. Por otro lado, todas las mezquitas más antiguas apuntan, ¿saben a dónde apuntan? Todas las mezquitas más antiguas no apuntan a la Meca, tampoco apuntan a Jerusalén, apuntan a Petra. Así que finalmente los musulmanes, de los primeros musulmanes, terminaron orándole a Petra,
que eso es algo gravísimo. O sea, estamos hablando que tú cuando descargas la aplicación del Corán en tu celular, yo la tengo de hecho, cuando tú descargas la aplicación del Corán en tu celular, viene con brújula para que siempre ores al lugar correcto. Pero la dirección, es decir, la kibla, que es como se le llama en árabe, la kibla, esta dirección de la oración, parece haber cambiado muchísimas veces. No solamente la cambia Mahoma, sino que también durante la batalla entre los califatos Omeya y Abbasí, que datan del 663 al 750, también hay cambios de dirección de oración. Entonces, si debo respetar el Corán, si debo ceñirme a lo que dice la tradición islámica porque debo ser un buen musulmán, ¿por qué los primeros califas no se ciñeron a esto? ¿Por qué ni el mismo Mahoma se ciñó a esto? Es decir, si Alá le reveló que deberían dirigir su oración a un solo lugar, supuestamente era Jerusalén, porque debemos tener en cuenta que el Corán es la revelación de Alá al profeta. ¿Por qué arbitrariamente Mahoma cambia de dirección? Ah, no, es que Alá, y esto es gravísimo porque es una herejía, va en contra de la inmutabilidad de Dios, es un atributo de su naturaleza, de la naturaleza de Dios, es la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia. Pero sin embargo, al parecer en el Corán Dios cambió de parecer. Muchas veces. Entre ellas para algo tan sencillo como a ver a dónde oras. Pero esto no basta, porque no solamente el profeta cambió el lugar de oración, sino también los califas. Es decir, que finalmente la palabra del califa estuvo por encima de la palabra del profeta y por encima de la palabra de Dios. Como dirían los musulmanes, hasta Furlak, es decir, Dios me libre de decir tal herejía. Sigamos aquí. Y aquí tenemos los créditos, se los damos a Dan Gibson. María, si tienes por favor la página web, la puedes compartir aquí en el chat para que todos puedan tener acceso a esto. Dan Gibson hace un estudio frente al tema, frente a lo que les estoy hablando. Y entonces aquí tenemos la Qibla 1. Ya saben que la Qibla es la dirección de la oración. Hasta el 706 todas las Qiblas apuntaban a Petra. Ahí lo vemos en el mapa. La Qibla 2 la sitúa en medio, es decir, que desde el 706 al 772 las Qiblas apuntaban entre la Meca y Petra. Pero tenemos una dirección número 3, y es que las Qiblas apuntan a la Meca, por fin le atinaron al del 727 al 876. Pero también tenemos una Qibla 4, que es una Qibla paralela. Y es que hay quiblas que apuntan de forma paralela a la línea entre la Meca y Petra, del 732 al 866. Por otro lado, en cuanto a esas inconsistencias, tanto el Hadith como el Corán te menciona que la Meca es un valle, está en un valle que tiene un arroyo, que afuera están las ruinas y una columna de sal, que hay campos, que tiene árboles, hierba, fruta, arcilla, marga, que tiene olivos, que hay montañas con vistas a la cava. ¿Qué te dice la arqueología y la geografía? Que todo esto es incorrecto, que todo esto es falso. Otras inconsistencias históricas. Por ejemplo, la esposa del faraón adoptó a Moisés, Corán 28:9. Yo estuve estudiando egiptología no como carrera profesional,
con la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hay algo que aprendimos, que nos lo enseñan a nosotros en la universidad, estudiando egiptología. Y es que si la esposa del faraón hubiera adoptado a Moisés, este hubiera sido hijo del faraón. Lógico. Y heredero al trono de Egipto. Éxodo 2:10 nos dice obviamente todo lo contrario a lo que nos está diciendo el Corán. Por otro lado, también encontraríamos registro histórico del hecho, pero no encontramos registro histórico del hecho de que Moisés haya sido faraón, por ejemplo. Los samaritanos construyeron el becerro de oro. El Corán 20:85 al 97 nos dice que sí. Sin embargo, el término samaritano no fue acuñado sino hasta el año 722 a.C., varios siglos después del Éxodo, cuando fue fabricado el ídolo. Estoy hablando de cientos de años antes, o más, no cientos, miles de años antes de la venida del profeta. Sin embargo, el profeta se jactaba de que todo esto le había sido revelado por Alá. La pregunta es, Alá, es decir, Dios, ¿no conocía la historia? Es decir, ¿él no es omnisciente? Hasta Furlak. Dios me libre de decir tal herejía. El Corán se equivoca. Saúl condujo el ejército de Gedeón. Corán 2:24. Sabemos que no. Saúl, quien nació en el año 1079 a.C., no había nacido todavía. El evento de Jueces 7 es muy anterior. Sigamos. Un siervo del faraón construyó una torre alta para llegar a Dios. Se dice que un hombre llamado Amán, siervo de faraón, la construyó. Sin embargo, el incidente de Génesis 11 ocurre mucho antes de que hubiera faraones y el nombre de Amán es un nombre lingüístico aún posterior. El único Amán en la Biblia está en la historia de Esther en Babilonia, mucho antes de la cúspide del esplendor de Egipto. Otro, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Ismael, porque eso es lo que enseña el Islam y lo que enseña el Corán, que fue Ismael, no Isaac. La historia bíblica que está en Génesis 22 y la tradición judaica transmitida de generación en generación menciona que fue Isaac. Entonces la pregunta que muchos se pueden hacer, pero es que el Antiguo Testamento no se puede, luego no se puede equivocar. Acabamos de ver toda una tesis acerca de por qué la Biblia es confiable. Y si quieren podemos seguir hablando del por qué el Antiguo Testamento es confiable versus el Corán. Y es más digno de crédito lo que me dice el Antiguo Testamento que lo que me dice el Corán. Bien, además que la tradición judía, que es mucho más antigua que la del Islam, ha preservado esa historia hasta que llegó el Islam en el siglo VII y cambió la historia. Entonces, en cuanto a estas inconsistencias históricas, hay una pregunta, hay una apreciación, y es que se nos plantea una gran pregunta sobre la fiabilidad de muchas características que se han dado por hecho en los estudios islámicos. También propone esta pregunta: si no podemos confiar en lo que el Islam ha dejado como legado en sus comienzos, ¿en qué más no podemos confiar? Si no puedo confiar en algo tan básico como la historia, si no puedo confiar en lo que me dice el Corán acerca de la geografía, en lo que me dice el Corán acerca de la historia, en lo que me dice el Corán acerca de la ciencia, ¿en qué más no puedo confiar? Si la Biblia tiene evidencia profética cumplida, tiene evidencia geográfica acertada, tiene coherencia histórica y arqueológica, e incluso me proporciona evidencia científica, a pesar de no ser un libro científico. Si con esto yo no puedo confiar en la Biblia, mucho menos no voy a confiar en el Corán.